Listo, gracias. Ya, vamos a empezar. A ver, bueno, el día de hoy, buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a empezar con rehabilitación en paciente amputado, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la definición. ¿Qué vendría a ser una amputación? Entonces, de acuerdo a la ISO, que son las siglas en inglés, ¿no? De la Organización Internacional de la Normalización, vendría a ser la remoción de una parte, pueden ver, sí, ¿no? Es la remoción de una parte, ¿no? O de una parte o toda de una extremidad, ¿ya? Es la remoción de una parte, ¿ya? O toda una extremidad, ¿ya? Eso es la definición de amputación. Deficiencia esquelética congénita vendría a ser todos aquellos pacientes con los cuales nacen con la ausencia de algún miembro, ¿ya? No existe que sea una amputación congénita, ¿ya? Porque sería contraproducente decir amputación congénita, ¿no? Porque amputación vendría a ser la remoción de una parte o toda una extremidad, ¿ya? Entonces, para referirnos a los pacientes que nacen con esta ausencia de algún miembro inferior o superior o alguna parte de la falta del cuerpo, entonces le hacemos referencia como deficiencia esquelética congénita, ¿está bien? Entonces, amputación vendría a ser ¿qué? Es la exéresis total de un miembro, segmento de un miembro, ¿ya? Ya sea superior o inferior, ¿ya? Y cuando esta se realiza a través de una articulación, la vamos a denominar desarticulación, ¿correcto? Tenemos entonces varias causas, ¿no? De las amputaciones adquiridas, como por ejemplo, ¿no? La amputación adquirida puede ser por causas vasculares, como la más conocida, la diabetes mellitus, ¿no? Causas traumáticas, como las quemaduras eléctricas, los accidentes de tránsito, ¿no? Las neoplasias, por ejemplo, NM, a nivel que se presente de partes blandas en hombro, ¿no? Las infecciosas pueden ser una osteomielitis crónica, las gangrenas gaseosas fulminantes, también puede ser una causa de una amputación adquirida. Entonces, ¿qué aspectos epidemiológicos tenemos que tener en cuenta? Uno, que las más frecuentes van a ser en miembros inferiores. ¿Y cuáles? Las transtibiales y las transfemorales, ¿correcto? Generalmente hemos visto que el mayor porcentaje se da en el sexo masculino, ¿ya? En el sexo masculino. La incidencia va a variar en un 80% por enfermedades vasculares periféricas, ¿no? Y un 23% en las traumáticas, de este total del 75%. La edad va a variar, fluctúa entre base 5 y base 7, ¿ya? En adultos jóvenes, generalmente la amputación suele deberse a una lesión traumática, pues, ¿no? La mayoría de ellos, y generalmente la mayoría es en miembros inferiores, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, vemos que en miembros inferiores va a ser por una causa vascular y en miembros superiores por una causa traumática, ¿ya? Ahora cuando nos preguntamos cuál será el mejor nivel para realizar una exéresis del miembro afectado, ¿no? ¿Cuál será? ¿Será conservar la rodilla, no conservarla? ¿Cuál será el mejor nivel? A veces nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué nos resulta tan preocupante cuál va a ser el mejor o el nivel ideal para el paciente? Porque de acuerdo a esto, en el futuro le voy a colocar la prótesis al paciente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con qué? Con esto de acá, el nivel de amputación. Entonces, el nivel electivo al cual se debe realizar la amputación, conservando qué cosa? Debemos de conservar esto, una buena movilidad, ¿no? Una buena movilidad, que la articulación remanente que quede, ¿no? El muñón, tenga una buena movilidad,
buena fuerza también y brazo de palanca. Debemos entonces tener en cuenta buena movilidad, fuerza y brazo de palanca. ¿Para qué? Para que este muñón nos sea útil en el momento en que nosotros vamos a indicarle la prótesis al paciente. ¿Ya? Entonces, con estas características vamos a nosotros a tener un buen nivel de amputación. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos hemos definido el nivel de amputación, vamos a ver cómo se va a clasificar este nivel de amputación. Tenemos dos clasificaciones de acuerdo a la topografía y a la anatomía. Si hacemos referencia a la clasificación anatómica, la de Oxford, tenemos la clasificación que va a ser en miembros superiores y la clasificación en miembros inferiores, ¿correcto? Entonces, para hacer referencia, en miembros superiores tenemos a la inicial H y a la inicial R. Si hacemos, por ejemplo, si decimos es un paciente que tiene una amputación H1. H1, ¿qué será H1? H1 hace referencia a H de la inicial de húmero. H1 será una amputación a nivel del tercio superior del húmero, ¿correcto? Si nos dice es un H2, H2 hace referencia al tercio medio del húmero. Y si es un H3, hace referencia al tercio inferior del húmero, ¿ya? Eso es con respecto a las H. Si es a nivel radial, de segmento radial, hace la referencia a la inicial de la R de radio, ¿no? Es una amputación, ¿no? Un R1. R1 ya sabemos que será en el tercio superior del radio. Si es un R2, será en el tercio medio del radio. Y si es un R3, será en el tercio inferior del radio, ¿correcto? Esto es en miembros superiores, ya sea H de húmero o R de radial. Ahora, si nos vamos a los miembros inferiores, tenemos el segmento femoral y el segmento tibial. En el segmento femoral, si nos dicen es un F1, sabemos, todo lo que es 1 es el tercio superior, todo lo que es 2, tercio medio, y si es 3, es tercio inferior. Solo cambia en la inicial, ¿no? Si es H, será húmero, si es R, será radio. Igual acá, si es F, será del fémur, si es T, será de la tibia. Entonces, F1, tercio superior del fémur. F2, tercio medio del fémur. F3, tercio inferior del fémur. Igual acá, tibia. T1, superior tibia. T2, tercio medio de la tibia. Y T3, tercio medio de la tibia. Entonces, si tenemos un dibujito aquí y nos dicen, por ejemplo, ¿no? Tenemos el diagnóstico de un paciente con un F2. ¿A qué nos hará referencia? Entonces nos recordamos, ¿no? Aquí el fémur lo han dividido en tres partes, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces todo este segmento será el 1, todo este segmento el 2 y el 3. Entonces a este nivel será una amputación del miembro inferior derecho, tercio superior del fémur, ¿sí? Entonces aquí será un tercio inferior del fémur. ¿Ya? Y igual del mismo modo aquí en la tibia, ¿no? Tenemos un paciente con una amputación de miembro inferior a nivel de T2. T2 será tercio medio de la tibia, ¿sí? Esto es en cuanto a la clasificación anatómica de Oxford, ¿ya? Ahora tenemos otra clasificación de acuerdo a Schwartz. Schwartz nos dice, tenemos miembro superior y miembro inferior. Tenemos aquí a la amputación interescápulo-torácica, una desarticulación de hombro, una amputación por encima de codo. Acá lleva las iniciales, hace referencia a about y elbow, ¿no? About elbow, que significa amputación por encima de codo. El otro, desarticulación de codo, la amputación muy corta, baja, la amputación por debajo de codo, y hace referencia a la B y a la E. B de below, ¿no? Below, y la E de elbow, amputación por debajo de codo. Entonces ya saben, cuando es un BE, es debajo de codo, below elbow. Y cuando es un AE, es above elbow. ¿Ya? Parciales de la mano. Eso es en cuanto a miembro superior.
Ahora aquí, en miembro inferior, tenemos una hemipelvectomía, desarticulación de cadera, amputación por encima de rodilla. Aquí las iniciales, acá, que acá es about knee, ¿no? Que es por encima de rodilla. Desarticulación de rodilla, amputación baja, corta baja de rodilla, amputación por debajo de rodilla, referencia a las iniciales en inglés, que es, ¿cuál? Below knee, debajo de rodilla. Amputación de sign y amputaciones parciales del pie, ¿sí? Acá tenemos una figura en las cuales nos mencionan, ¿no? Miren, este nivel es la desarticulación de hombro, ¿no? Conservando aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí vendría a ser la amputación del cuello de húmero, desarticulación de codo, amputación de los dedos, ¿no? Aquí vendría a ser una amputación interescápulo torácico que coge, ¿no? Parte de lo que es la articulación acromioclavicular, parte un poco del pectoral, los trapecios, ¿no? Aquí sería el húmero, miren, tercio superior, que sería un H, ¿no es cierto? H1, H2 y H3. Este es el húmero. Aquí en el antebrazo sería el radio, ¿no es cierto? R1, R2 y R3. Y aquí desarticulación de muñeca, ¿ya? Aquí, miren, en inferiores, aquí tenemos la desarticulación de cadera. Está intacta la cadera, no coge nada de cadera. A este nivel sería una desarticulación de cadera. Y aquí una desarticulación de rodilla, a este nivel, observando la cabecita del fémur, ¿ya? A este otro nivel, miren, acá tenemos una hemipelvectomía. Así coja un cachito o algo de la pelvis, de la cadera, ya tenemos una hemipelvectomía. ¿Ya? Y aquí al fémur lo dividimos en tres, como hemos mencionado, ¿no? F1, F2 y F3. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y acá este nivel vendría a ser la desarticulación de rodilla. Igual del mismo modo, aquí la tibia, ¿ya? Sería T1, T2 y T3, ¿no es cierto? Tercio superior, medio y el inferior. Y aquí este nivel a la amputación del pie o la de Stein. Entonces, si yo les digo, un paciente, bueno, acá. Oh, mm, ya. Entonces, si yo les digo, ¿no? Paciente varón que tiene una amputación de miembro inferior derecho a nivel de T1. Ustedes ya van a saber que se hace referencia a T1, ¿a qué? A la tibia y cosas del tercio superior, ¿no es cierto? Si les digo una amputación acá tenemos que hacer, recuerden que les dije que aquí hacia arriba, que es acá, ¿no es cierto? Hacia arriba, todo esto es acá, y aquí debajo todo es BK. Si yo les digo, es un AK, que es todo lo que está arriba, un AK F2, ya van a saber que es aquí, a este nivel, ¿sí? Acá, porque es about knee, sobre rodilla, ¿ya? Y es F2 porque es en el tercio medio, ¿ya? Aquí sería un AK T2 a este nivel. Si yo les digo es un BK, entonces se ubican acá, debajo de rodilla. Es un BK T1, entonces ya saben que es este de acá, que es el tercio superior de la tibia. Si yo les digo es un BK T3, ya van a saber que es a este nivel, ¿ya? BK porque es below knee, ¿ya? Y T3 hace referencia en el tercio inferior de la tibia, ¿correcto? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Decimos, diagnóstico de un paciente amputado de miembro inferior. ¿Qué miembro inferior será? Es el izquierdo, ¿verdad? Es el izquierdo. Y como les mencioné, es un BK, porque es debajo de la rodilla y es un T2, ¿no es cierto? Acá T1, acá T2 y acá más abajo está el T3, ¿ya?
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Quedó comprendida esta figurita? ¿Quedó comprendida? Doctora, una pregunta. Entonces, cuando es desarticulación de cadera, se queda la cabeza del fémur y en hemipelvectomía no se queda. ¿Cómo? Cuando se hace una desarticulación de cadera, ¿se quedaría la cabeza del fémur? ¿Esto de acá? No. No, Miren, sale. cuando es un desarticulado de cadera, se conserva, ¿ven el puntero? ¿Ven? ¿Sí? Se conserva, Doctora. miren todo lo que estoy bordeando. De cadera no va esto, no va la cabecita, nada de esto. Esto ya es fémur. Acá ya no sería un desarticulado de cadera si conserva esto. ¿Ya? Claro, Si conserva esto, ¿ya qué sería? por la línea que tenía en la Es un imagen anterior. F1. Claro, y si ya conserva la cabecita aquí, ya sería un F1. Si conserva todo este borde, todo esto, es una desarticulada de cadera. Si coge algo de la pelvis o algo del trocánter, ya es una hemipelvectomía, ¿sí? Como el dibujito de acá. Ya, doctora, ya me quedó más claro. Si coge algo, ya es una hemipelvectomía, ¿sí? Si conserva algo, ya sería un F1, ¿sí? Ya, entonces seguimos. Acá, la distribución de las amputaciones según el nivel, como ya les mencioné, la mayoría de ellos es BK, que es BK debajo de rodilla, la mayoría de ellas, ¿ya? Y que sigue sobre las rodillas, ¿ya? Y así sucesivamente del antebrazo y del brazo, ¿ya? Y generalmente, ¿cuál es la... A ver, un momentito. ¿Cuál sería la causa más común en las amputaciones de ellas? Las traumáticas seguidas de las vasculares, ¿no? De miembros inferiores. Ahora miren, vamos a ver aquí en la región del pie. Cuando hay amputaciones del primer dedo del pie, en ocasiones en los pacientes que suelen tener, en ellos generalmente claudican en la marcha, miren. Hay una ausencia del primer dedo del pie. Y aquí los pacientes cuando tienen una ausencia del primer dedo del pie, ellos generalmente viven una marcha claudicante, ¿no? Y más cuando ellos aceleran el paso. Cuando es un paso tranquilo, descansado, no se logra ver la diferencia, ¿no? A que el que tiene el primer dedo y el que no tiene. Pero cuando ya empiezan a tener un paso ligero, a caminar o a trotar o a correr, ahí es donde ya se nota la diferencia en la marcha. ¿Ya? Es por eso que aquellos pacientes que tienen la ausencia o la amputación del primer dedo, le hacemos, le indicamos un calzado en el cual tiene un relleno de silicona. Y este relleno de silicona va a hacer de que compense, ¿ya? El primer dedo, ¿ya? Y el segundo dedo frecuentemente seguida de un Hallux valgus, ¿no? Entonces, la alteración en el paso lento, ordinario, incapacitante de la marcha. Entonces, como vamos a ver con ciertas actividades, va a haber se va a incrementar o va a ser notorio la deficiencia o la ausencia del primer dedo, el segundo dedo, ¿ya? Pero si es un paso tranquilo, no va a ser muy notorio. Entonces, en la región del pie vamos a tener diferentes... Ya, entonces como mencionábamos, aquí en lo que es amputación del pie, vamos a tener a diferentes niveles, vamos a llamarlo de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, si a este nivel, conservando o con la ausencia de los tres metatarsianos, va a ser una Lisfranc. Si es un poquito más arriba, se de Chopard. Si es a nivel del calcáneo, va a ser de Sainz. Entonces, cada una de ellas va a tener un nombre propio, ¿ya? Pero recuerden, mientras más conservemos
la articulación va a ser mejor, ¿ya? Por ejemplo, una desarticulación metatarso-falángica del halus es apremiante en los pacientes con pie diabético, ¿no? Realmente en ellos son los que empiezan con las amputaciones, los pacientes que tienen insuficiencia vascular, ¿no? Periférica, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen con gangrena, ¿no? Entonces, lo que tienen aquí a este nivel, ¿no? Una amputación transmetatarsiana, la recuperación es muy buena, ¿ya? Y es acá, ¿ven? Donde ya va a haber la ausencia de los dedos, ¿ya? Acá va a haber la ausencia de los dedos y claramente se indica cuando hay necrosis, pues, ¿no? A nivel distal, cuando hay pérdida de la coloración, hay frialdad distal, entonces ya hay una indicación inminente de lo que es la amputación, ¿no? Pero aquí queda un buen muñón. Aquí, por ejemplo, los pacientes que tienen esta amputación transmetatarsiana, recuerden que va a ser a este nivel, ¿no? Va a ser la ausencia de los dedos y todo esto con qué se va a rellenar. El paciente le vamos a indicar un calzado con relleno de silicona, ¿ya? Y al tener este relleno de silicona, va a haber ya la amortiguación para que tenga una marcha de compás, ¿no? Porque si no tuviera, va a estar en vacío, y ahí sí va a perder un poco el equilibrio, pues, ¿no? Va a haber una marcha alterada. En cambio, con este zapato de relleno de silicona, de goma de silicona, entonces ya va a haber una compensación ya para los pasos de la marcha. Acá tenemos otra amputaciones de medio pie, esa sería la amputación de Linz-Frank, ¿no? En las cuales va a haber una desarticulación tarso-metatarsiana, ¿no? Esto de acá. Entonces esta casi no se utiliza porque causa una deformidad del pie en equino, ¿no? Y aquí se va a conservar las cuñas y el cuboides, ¿no? Acá tenemos otra amputación, la que es la de Chopard, que es la medio tarsiana, que va, miren, va a haber una desarticulación de lo que es tarso, más, ¿no? Más esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conservar aquí? A la hora del calcáneo. Entonces, si anteriormente había un pie en equino que nos llevaba en equino, aquí también va a ser un equino, ¿no? Pero va a ser un equino varo. Aquí este muñón también le vamos a indicar un calzado en el cual tenga relleno, ¿no? Acá también le vamos a indicar. O también podemos indicarle un pie stretch, que para que complete, ¿no? Para que complete al pie, para que pueda usar su calzado y no tenga la inestabilidad, porque recuerden, aunque nos falte un dedito, igual vamos a tener una estabilidad y esta se tiene que compensar, ya, se tiene que compensar. Sino mientras mayor deficiencia o amputación tenga el paciente, mayor gasto energético va a tener estos pacientes. Y acá tenemos la amputación de medio pie, que es la amputación de Pirogov, ¿no? En ella, como mencionan acá, va a haber una sección del calcáneo, ¿no? Por la mitad anterior, y lo que va a quedar acá se va a funcionar la parte del calcáneo y se va a unir con la región distal de la tibia. Y aquí, ¿no? Va a haber una tenorrafia, el tendón de Aquiles, para que pueda haber un buen colchón, ¿no? Un buen colchón y pueda tener buen brazo de palanca en el momento de que aquí le indica una prótesis para un pie, ¿no? Por acá tenemos la desarticulación del tobillo, que es un poco proximal, la articulación de tobillo, que es la design, ¿no? Aquí vamos a ver que va a conservar el tejido graso, tiene que tener un buen colchón adiposo, ¿ya? Un buen colchón para que haga una buena transmisión de la carga a este muñón para su prótesis, ¿ya? Ahora nos hacen referencia de que la amputación, por ejemplo, tenemos acá una amputación transtibial,
que en general es la técnica más popular, dice que se conserva, miren, acá no hay desarticulación de rodilla, aquí se conserva la rodilla, ¿ya? Aquí hay un buen brazo de palanca, ¿no? Dado que este muñoncito va a ser la flexión, va a ser la extensión. Entonces refieren de que lo ideal sería dejar 2 a 3 centímetros, ¿no? Por cada 30 centímetros de altura que se haya amputado, ¿no? Entonces acortar el peroné de 3 centímetros. Entonces aquí nos deja un buen brazo de palanca, ¿no? Y dejan, ven acá, un buen colchón adiposo, ¿ya? Ya, miren aquí. Aquí en los pacientes que tienen los problemas vasculares, vamos a ver que la amputación va a ser más proximal. ¿Ya? En los pacientes vasculares la amputación va a ser más proximal. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, en este paciente hay una amputación, ¿no? Una amputación del miembro inferior derecho al izquierdo, ¿no? A nivel ¿de qué nivel sería? De la tibia, ¿no es cierto? De la tibia, puede ser tercio, ¿qué tercio sería? Sería T2, ¿no es cierto? Un T3 sería un poco más abajo, ¿ya? Entonces este paciente depende del nivel de la amputación, le vamos a indicar la prótesis. ¿Ya? Depende del nivel de amputación, va a ser la indicación de la prótesis. No para todas las amputaciones van a ser las mismas prótesis, ¿ya? Y esta prótesis va a ser diseñada para este tipo de pacientes. Podemos tener 10 amputaciones transiviales, pero cada paciente es diferente. Va a depender de la edad, del sexo, de la masa corporal, de la actividad que vaya a realizar el paciente, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿cómo se llama esto de acá? Este de acá, por ejemplo, es el tipo de pie que le vamos a indicar al paciente. Esto de acá es el socket, ¿ya? La suspensión. Esto de acá vendría, y esto por afuera, lo que vemos por aquí, el exterior, es el cobertor cosmético que va de acuerdo a la piel, ¿no? Esto de acá. Esto vendría a ser el cobertor cosmético, ¿no? De acuerdo a la piel, si es una piel blanca, si es una piel, eso ya es la parte estética, ¿no? Pero ese es el recubierto en la parte externa. Pero dentro, esos son los componentes, ¿no? El socket, ¿no? La articulación, si conserva o no la rodilla, y ese es el pie. Entonces vemos que mientras más alto tenga el nivel de amputación el paciente, miren, ven, ese por ejemplo, ¿no? Mientras más alta es su amputación, el gasto energético va a ser mayor. Y más aún si este paciente tiene alguna otra comorbilidad, ¿no? Si es un paciente obeso, si es un paciente diabético, si es un paciente con un NM, ¿no? Entonces, mientras más comorbilidades tenga, mayor gasto de energía tendrá, ¿no? Y por aquí tenemos al contrario, ¿no? Un paciente mientras más distal sea, menor gasto energético tendrá. Miren, acá tenemos la paciente con desarticulación de rodilla, ¿no? Entonces, este paciente tiene una excelente transmisión de carga en el muñón, ¿ya? Tiene una excelente transmisión de carga en el muñón. En los niños generalmente se conserva, ¿por qué? Porque ahí está la placa de crecimiento, ¿no? Se les dice a los traumatólogos, ya saben, ya, ¿no? No extirpar la rótula. Aquí lo que se sutura del tendón rotuliano a cruzados, ¿ya? ¿Para qué? Para que este muñón, el muñón debe ser un muñón en los cuales nosotros al momento de palpar aquí el muñón no se sienta como eh, las llaman espículas, ¿ya? Nosotros al momento de que palpamos, a veces en el momento de que el traumatólogo hace la cirugía, a veces lesionan el momento que van a extraer la tibia, ¿no? El peroné, y dejan a veces espículas. Las espículas serían como unos puntitos, ¿no? Como unas púas que van aquí a este nivel óseo. Entonces nosotros en el momento de que palpamos este muñón, tenemos que palpar este borde liso, ¿ya? Liso, no tiene que haber ningún borde, el paciente no tiene que sentir ningún dolor. A veces
es necesario cortar algunos nervios para que el paciente no quede con ese dolor tipo neuromas, ¿no? Estos neuromas hacen que el paciente tenga dolor en este nivel de los muñones. Entonces, el traumatólogo ya sabe que tiene que hacer una exéresis de los nervios terminales, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber buena afrontación de una buena cicatriz, ¿no? Bien afrontado la piel para que esta tenga una buena cicatriz, ¿ya? Entonces aquí acá no, ven que no conserva la diferencia entre este pacientito y este no, ¿no? Aquí está conservando, ¿no? Acá hay un desarticulado de rodilla, está conservando aquí la rótula y conserva la afectación. En cambio por aquí tenemos, ¿no? La amputación supracondilia no está conservando la rótula y está a este nivel, sería un F, ¿no? Un F3. Entonces acá la carga, la prótesis ya no, la carga protésica se va a concentrar más aquí arriba ya en la zona isquiática, ¿no? En la zona isquiática. Entonces aquí el paciente, el tipo de prótesis ya va a ser diferente, va a ser con el apoyo a nivel del isquio, ¿ya? Porque ahí es donde va a tener la mayor carga, ¿ya? Y son los componentes, ¿no? Los componentes de la prótesis que va a llevar el paciente. Aquí el tipo de socket, ¿ya? El socket o la suspensión, ¿no? Si fuera más alto, va a haber una suspensión a nivel de la cintura pélvica, ¿no? A este nivel va a haber aquí solo el socket con la suspensión. Acá el tipo de rodilla, si es una rodilla monocéntrica o policéntrica, de acuerdo a lo que hemos hablado, que es un paciente joven, adulto, de acuerdo a la actividad que vaya a hacer, ¿no? Y aquí el cobertor cosmético y el tipo de pie, ¿no? El pie de policarbonato, un pie sacho, un pie monoarticulado. Acá tenemos un paciente un desarticulado de cadera. Miren, ve, este paciente, por ejemplo, aquí han conservado el trocánter, ¿no es cierto? Están conservando el trocánter. Aquí, este paciente, por ejemplo, este paciente es un desarticulado de cadera, ¿ya? Y este paciente, por ejemplo, acá está conservando el trocánter, no está conservando la cabecita del trocánter. Si este fuera un poquito más, sería ya, como les dije anteriormente, este ya sería entre un desarticulado de cadera, si no tuviera eso, y un, ¿qué les dije acá? Un F, ¿no es cierto? 1. Entonces, este paciente, como es más alta la amputación, aquí ven esta cinta se llama una banda pélvica. ¿Por qué? Porque acá ya no hay apoyo en este miembro inferior, no va a haber apoyo. Entonces el apoyo, ¿quién lo va a dar? La otra extremidad. Tiene que ir sujeta a la otra extremidad para que se compense la marcha, porque todo esto es la prótesis. Todo esto es la prótesis. Entonces la prótesis va a encajar todo esto, toda esta pelvis va a encajar en la prótesis, ¿ven? Va a encajar todo esto en la prótesis y tiene que ir este cinturón alrededor de la pelvis, ¿para qué? Para que la carga se compense de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Entonces, qué consideraciones debemos hacer con estos pacientes? Entonces, como hemos dicho, mientras más distal sea la amputación, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Y la rehabilitación satisfactoria. Este muñón debe ser un muñón fuerte, fuerte a que tiene que tener buen tono, buen trofismo, buena forma, ¿ya? Mientras tenga la forma cónica, va a ser un muñón ideal. Mientras mejor trofismo tenga y buen colchón adiposo, va a ser lo ideal para este muñón, ¿ya? Tiene que ser un muñón fuerte, dinámico. ¿Para qué? ¿Por qué voy a querer que este muñón tenga buen tejido muscular, buen colchón adiposo, ¿no? ¿Para qué? Porque este muñón va a ser encargado de entrar en esa
en este socket, ¿no? La prótesis, en este encaje, para que pueda adaptarse a la prótesis y el muñón, al final de cuentas, quien va a realizar toda la fuerza de palanca para que pueda, ¿no? Si es de miembro inferior, para que pueda subir las escaleras, para que pueda caminar, para que pueda correr, montar bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, para todas las actividades que vaya a hacer el paciente, tiene que tener un buen muñón, ¿ya? Entonces menciona que aquí conservar la articulación de rodilla, ¿qué es lo que me va a brindar en el paciente? La estabilidad, ¿ya? Brindar estabilidad, ¿ya? Ya la prótesis va a permitir que se pueda desempeñar mejor. Entonces, el nivel de amputación determinará el tamaño y el tipo de prótesis. Entonces, ¿qué me determina qué prótesis voy a utilizar yo? El nivel de mi amputación, ¿ya? Entonces, el tipo de prótesis que yo le voy a indicar al paciente me lo va a determinar el nivel de amputación, ¿correcto? Y también, ¿qué me va a determinar que yo le dé a un paciente una rodilla monocéntrica o policéntrica? La edad del paciente. No va a ser igual indicarle a un paciente de 60 años o de 50 que a un joven de 20 años, ¿correcto? Acá, por ejemplo, tenemos amputación de los dedos. Nosotros sabemos que el pulgar es el oponente, ¿no es cierto? Es el que conserva, el que tiene todos los movimientos, ¿no? Abducción, oponencia, rotación, todos los movimientos. Entonces, este pulgar debemos, en la medida posible, conservar en la mano, ¿no? Si hay algún trauma y tenemos que elegir entre el pulgar o el índice o el medio, siempre dejemos el pulgar en la medida posible, porque este pulgar es el que me va a hacer oponencia, es quien me va a hacer la pinza, ¿ya? Es quien me va a hacer la pinza. Entonces, en la medida, si no se puede, entonces, ¿qué es lo mejor? Realizarla a nivel del cuello, ¿ya? A nivel del cuello para que ahí encaje alguna prótesis, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en estas amputaciones nosotros tenemos un tipo de prótesis estéticas o generalmente van a ser en las estéticas, que aquí al final, en el momento de la cirugía puede ser una electiva o después del trauma, después de la cirugía, el, los ortopedistas van a colocar aquí un sistema en el cual va a ser de rosca, ¿no? Va a quedar aquí una perilla de rosca, en el cual va a ir la prótesis de las falanges distales para que sirva de la parte estética, ¿ya? Para que no se note la ausencia de la falange distal, ¿ya? Aquí tenemos desarticulados de muñeca. En los articulados de la mano, ¿no? Tenemos esos dos tipos de amputación. A través del antebrazo, ¿no? No se modifica la articulación. Miren de acá, este muñón, nosotros tenemos que generalmente conservarlo para que se conserven las funciones de la pronosupinación, ¿ya? De la pronosupinación. Porque en eso, por ejemplo, los pacientes, en momentos que evaluamos hay una deficiencia cuando es más proximal. Entonces, mientras más distal sea, va a ser mucho mejor, ¿ya? Aquí, recordemos, cuando es por debajo del codo, tenemos que ser lo más distal posible, ¿no? Porque aquí es donde, por ejemplo, si es sobre codo, desarticulado de codo o debajo del codo, ¿ya? La piel, acá hace referencia a que la piel más distal suele ser más delgada, ¿no? Y al ser más delgada, recuerden que va a tener menos colchón adiposo, ¿no? Y va a ser poco vascularizado. Entonces, se desea en la medida posible conservar la mayor cantidad de extremidad posible, ¿no? Es decir, un debajo del codo. En cambio, si es aquí este nivel, el desarticulado de codo, ¿no? Hasta acá es un buen nivel, porque aquí el encaje de la prótesis puede agarrarse con fuerza a nivel de los cóndilos humerales, ¿no es cierto? Hasta acá es un buen nivel. Un poco más alto ya
el nivel ya es un poco más difícil para el paciente, ¿no? La carga de energía, la carga cambia y varía. Entonces, mientras más distal recuerden, va a ser mejor para la prótesis del paciente. Hasta aquí, hasta un desarticulado de codo es un buen nivel, ¿ya? Aquí, las amputaciones del brazo, que es por encima ya del codo, este tipo de amputaciones se define como aquella realizada a cualquier nivel deseado entre la región supracondila del húmero y el nivel del pliegue axilar, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, debe conservarse la mayor longitud. Entonces, sobre codo ya son muy pocas las amputaciones, ¿no? Que hay a este nivel, porque lo que se desea es que se mantenga la longitud, ¿no? Lo más largo, mientras más largo sea la extremidad que se conserva, es mejor. ¿Para qué? Para que pueda hacer un buen brazo de palanca, ¿ya? Al conservar el codo, hasta la desarticulación de codo y debajo de codo, se puede ganar un buen brazo de palanca, ¿ya? Eso me va a poder hacer que este paciente pueda manejar mejor su prótesis, ¿ya? Entonces, pero tenemos aquellos pacientes que lamentablemente no se puede conservar, ¿no? No se puede conservar el codo, tiene que ser la amputación más próxima. ¿Y qué pacientes son estos pacientes? Generalmente son los pacientes oncológicos, pues, ¿no? Los pacientes oncológicos son aquellos que tenemos que llega hasta una amputación no solo desarticulado, el desarticulado de hombro. ¿Recuerdan que otro tipo hay de acuerdo a la clasificación de Schwartz? Recuerden que les dije, sino no solo un desarticulado de hombro, sino también una, ¿cómo se llama este paciente? A ver, por acá está, una interescapulotorácica, ¿no es cierto? Y en estos pacientes oncológicos tienen hasta una amputación interescapulotorácica, que no solo coge el hombro, sino también coge parte de la musculatura pectoral, coge parte de la musculatura de los trapecios, ¿no? Entonces, a ese nivel generalmente son los pacientes oncológicos, ¿ya? Y aquí, como les dije, mientras más alta sea la amputación, no va a ser un buen nivel, ¿no? No va a ser un buen nivel. Entonces, los niveles óptimos serían mientras más larga tenemos la eh, ahora chicos, ¿ya están? Se fue el audio, ¿no? Ahora sí, doctora. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, como le decía, en los pacientes oncológicos, los oncológicos son los que tienen hasta la amputación interescapulotorácica, pues, ¿no? Que coge no solo la articulación, sino también parte de la musculatura. Entonces, los niveles de amputación a nivel de muslo, pierna, brazo, antebrazo, tenemos que al menos se debe conservar una longitud ideal del muñón, ¿no? ¿Cuál sería a nivel, si es la amputación a nivel de muslo? La longitud ideal del muñón sería de unos 20 a 30 centímetros, medida desde el nivel del trocánter mayor, ¿ya? Si a nivel de la pierna, la longitud ideal sería tener de 12 a 15 centímetros del borde anterior de la meseta tibial, ¿no? Y si es a nivel de brazo, la longitud obtenida sería 20 centímetros de la punta del acromion, y si es del antebrazo, lo ideal 18 centímetros desde el olecra, ¿no? Estos son los niveles ideales en los cuales tenemos que tener la talla del muñón. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de mi muñón ideal? Entonces, como les hice referencia, ¿por qué tiene que ser una forma cónica o semicónica? ¿Por qué? Porque recuerden que este muñón, ¿para qué voy a utilizar mi muñón? Mi muñón tiene que ser una forma cónica o semicónica porque esto va a encajar en el socket, ¿ya? Va a encajar en la prótesis. Entonces, la prótesis tiene una parte que se llama socket, como ya lo hemos visto. En ese socket es donde se va a introducir
el muñón. Es por eso que este muñón tiene que ser una forma cónica para que conserve más el tejido muscular, y este puede hacer buen brazo de palanca, el músculo, ¿no? El trofismo, tiene que tener un buen trofismo y una fuerza, ¿ya? Entonces tiene que tener mi forma cónica, ¿ya? El revestimiento cutáneo tiene que estar bien nutrido, no puede tener una piel elástica, laxa, estirada, ¿ya? Eso no es señal de un buen muñón, ¿ya? Las extremidades óseas deben estar suficientemente cubiertas por tejido celular. Ese es el colchón adiposo, ¿ya? Ese es el colchón adiposo, que es el tejido celular, ¿ya? Debe tener una buena movilidad, ¿sí? Debe conservar sus movilidades, ¿ya? Y tener suficiente fuerza de palanca. Debe conservar además sus rangos articulares, ¿ya? Sus rangos articulares. Como les mencioné, el nervio principal debe estar cortado por encima del nivel de la amputación. ¿Para qué? Para evitar los neuromas, porque los neuromas, ¿qué es lo que van a causar? Van a causar dolor, y nosotros no podemos trabajar con un muñón que tiene dolor. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer masoterapia, no vamos a poder tocarlo, el paciente va a ser un calvario para el paciente estar manipulando ese muñón, ¿no? Entonces, no debe cortado, ¿no?, por encima del nivel de la amputación, ¿ya? Para evitar estos neuromas, ¿ya? Y la cicatrización debe ser la cicatrización debe ser una cicatrización correcta, ¿no?, en el lugar adecuado, y algunos que lo hacen por debajo, otros lo hacen por el reborde. Entonces eso ya es la técnica del cirujano que no hemos tenido hasta ahora, no he visto una cicatrización la cual no sea adecuada, ¿no? La mayoría de ellas son unas cicatrizaciones adecuadas. Ya depende del paciente, que si se infecta, pues, ¿no? Si se infecta herida, o si se infecta o hace una infección de herida operatoria, ¿no? Eso es ya propio ya del paciente. Entonces, mientras que tenga estas características, mi niño, voy a poder, lo principal, no debe de ser dolorosa, y conseguir que tenga una forma cónica con una buena movilidad y una muy buena fuerza para que pueda hacer su palanca y poder luego protesizarlo. Entonces aquí vemos, miren, por ejemplo, esta imagen, vemos que ha crecido más la parte ósea, ¿ven?, que la parte del tejido de la piel o el tejido cutáneo, pues, ¿no? Celular cutáneo. Aquí, por ejemplo, este paciente tiene nuevamente que entrar a sala. ¿Por qué? Porque este paciente ha crecido la parte ósea. Entonces, se tiene que nuevamente entrar a sala desde un exéresis y dejarlo a este nivel. ¿Ya? Y este muñón tiene que quedar así. Tiene que quedar así este muñón, ¿ya? Miren este otro muñón que sale, miren, tiene buena cicatriz, tiene buena herida operatoria, ¿no? Pero aquí vemos que el tejido muscular es pobre, ¿no? Lo más probable es que cogemos y estiramos la piel, también sea una piel laxa. Entonces acá el tono, el trofismo, la tonicidad se tiene que trabajar, ¿ya? Y miren acá, no solo trabajar la parte del muñón, sino, recuerden, la parte proximal, ¿no?, que me va a ayudar a hacer el brazo de palanca también. Acá tiene que trabajar cuádriceps, tiene que trabajar glúteos, ¿ya? Y este pacientito tiene que entrar nuevamente a sala. No se pueden palpar estos puntos óseos, ni se pueden palpar las espículas porque son dolorosas, nada de eso. Acá miren, ven, el paciente cuando el paciente ya pasó de sala, ¿no?, pasa a rehabilitación, no solo lo va, el traumatólogo, no solo va a trabajar él, sino también va a trabajar con un equipo conjunto, que es el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el terapista ocupacional, el psicólogo, la asistente social y enfermera, ¿no? ¿Por qué tiene que entrar un equipo multidisciplinario? ¿Por qué? No solo el médico rehabilitador le va a indicar la terapia y ya lo deja al paciente, no, sino tiene que continuarlo y tiene que tener el apoyo de la parte, por ejemplo, de psicología, porque recuerden, ¿no?,
Generalmente las amputaciones traumáticas las tienen los jóvenes por accidente de tránsito o por accidente motolineal, pues, ¿no? Entonces son unos pacientes que tenían toda su vida ya realizada, ¿no? Por ejemplo, un jovencito que es egresado de la facultad de ingeniería, pues, ¿no? Viene un auto y lo atropella. Entonces está en plena apogeo de su juventud, ya terminado todos sus estudios para lo que se proyectaba, entonces él se verá como que su carrera ya quedó truncada. Entonces, estos pacientes tienen que tener apoyo psicológico y no solo eso, sino muchas veces también se niegan a que por qué les pasa a ellos, ¿no? Se cuestionan si no hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro, no me hubiera pasado esto. Entonces, mientras que están en esta etapa de negación de la enfermedad, de por qué me pasa a mí o por qué fue esto o lo otro, entonces tiene que tener apoyo en la parte mental, pues, ¿no? En la parte mental. Pero hay otros que, por otro lado, vemos a otros pacientes que aprovechan, pues, ¿no? Ven en todo evento, ven la oportunidad y aprovechan eso, ¿no? Aprovechan eso para verlo del lado positivo, pues, ¿no? Muchos vemos en las carreras, por ejemplo, ahora en los juegos, los paraamericanos, ¿no? Que pacientes jóvenes que han sido implementados con unas prótesis, que por un accidente de tránsito, mayoría de ellos, u otros con una deficiencia esquelética ya de nacimiento, han sido implementados y han competido, pues, ¿no? En los paraamericanos y han obtenido, pues, grandes triunfos, ¿no? Entonces, vemos todo tipo de pacientes, pues, ¿no? Vamos a ver que cada uno de ellos lo va a contar de una manera diferente, ¿ya? De una manera diferente. Entonces, tiene que tener apoyo psicológico, ¿ya? Y la tarea del terapista físico tiene que ir implementada sí o sí con el terapista ocupacional. La asistente social también entra aquí en este rubro, ¿por qué? Porque hay pacientes que son abandonados por los familiares, pacientes que son encontrados, ¿no? Y nadie los va a ayudar, y han sido operados de emergencia, entonces tienen que tener ahí el apoyo del asistente social. Acá nuestro objetivo como médico rehabilitador, ¿cuál va a ser? Que el paciente se pare, ¿no? Si la amputación ha sido de miembro inferior, ¿no? Que el paciente se pare y sea lo más independiente posible, ¿no? Si era un niño, ¿no? Recuerden que los niños cuando nacen con esta deficiencia esquelética, mientras ellos desde pequeños, desde pequeños a ellos se les indica las prótesis. ¿Para qué? Recuerden cuando yo tengo la ausencia de algún miembro, si crezco sin ella, voy a ser como si no la tuviera, pues, ¿no? Está ausente. Pero si yo lo implemento y le indico y el niño usa su prótesis de pequeño, su esquema corporal va a ser el adecuado. Pero si él no está dentro de las posibilidades de los padres y crece sin esa, los niños se van a desarrollar y se van a acostumbrar porque desde pequeños han nacido así, ¿no? Pero mejor implementarlo porque va a reconocer el esquema corporal, ¿ya? Va a reconocer su esquema corporal, tanto el derecho como el izquierdo, el miembro superior, el miembro inferior. Entonces, este niño, por ejemplo, es pequeñito, ¿no? No sabemos si es que habrá sido una amputación o ha nacido así, ¿no? Con esta deficiencia esquelética. Entonces, pero sí sabemos que está implementado. Y miren, si llega a dominar la pelota, llega a jugar, entonces este niño reconoce su esquema corporal que tiene, ¿no? Dos miembros inferiores, ya no sería ya un paciente, una persona con discapacidad, sino una deficiencia nada más, ¿no? Porque esa discapacidad ya fue, ya fue um, ya nos llegará una discapacidad porque el paciente ya la discapacidad no tiene, solo tendrá una deficiencia porque esa ha sido implementada, ¿no? Discapacidad ya no habría porque él logra jugar, logra caminar, logra hacer sus actividades de acuerdo a la edad que tiene y en el contexto en que se encuentra, ¿correcto? Por otro lado, la restitución cosmética corporal, ¿no? Hay algunos pacientes que al tener la ausencia se sienten
diferentes, ¿no? A las personas, se sienten diferentes, no tienen probablemente la posibilidad de tener una prótesis en la cual sea articulada que puedan hacer mayor cosas, ¿no? Como por ejemplo tenemos los pacientes amputados de mano. Es diferente tener una mano biónica de tener una mano cosmética, ¿no? La mano cosmética, su nombre mismo lo dice, es simplemente algo visual. Yo veo que el paciente tiene, ¿no? Y puede pasar desapercibido, a diferencia de que si no tuviera su mano cosmética y si llama la atención y uno voltea a mirar que le falta la mano, pues, ¿no? Y el otro sería realizar la marcha pues con apoyo bipodal, es decir, que camine sin tener ninguna apoyo para que pueda realizar su marcha más que su prótesis, ¿ya? Entonces los periodos en los cuales el médico rehabilitador va a instaurar en ese paciente van a ser estos cuatro. El preoperatorio, ¿no? El posoperatorio, el preprotésico y el protésico, ¿ya? Esto sería lo ideal en el paciente antes de que sea protesizado. Tenemos aquí en el paciente preoperatorio, debe de tener el apoyo psicológico el paciente, ya está preparado, ya ha sido trabajado psicológicamente, que le van a indicar una prótesis, está trabajándose, ¿no? Debe de tener, por ejemplo, si es un paciente diabético, debe de tener toda su glicemia, sus controles adecuados para ser protesizado. Los ejercicios generales que debe de tener, ejercicios antes de que entre a sala, los ejercicios respiratorios para evitar cualquier complicación durante los primeros días de la cirugía, ¿no? Pero vemos que todos los pacientes no vamos a poder hacer este ítem que es preoperatorio, no vamos a poder trabajar este periodo preoperatorio en todos. ¿En quiénes no vamos a poder trabajar este preoperatorio? En aquellos que han sido de etiología traumática, ¿no es cierto? Porque un paciente que ayer, por ejemplo, fue atropellado, no van a esperar todo un tiempo para realizar la amputación, ¿no? Ellos de frente fue atropellado por emergencia, lo llevan y ahí es donde lo operan, pues, ¿no? No hay todo no hay toda esta, no hay este periodo en el cual pase por estas etapas, ¿no? Y sea operado. Este de acá sería una cirugía electiva en el cual el paciente diabético ya le indican de que él va a entrar a una cirugía porque su enfermedad ha avanzado y tiene que ser necesaria por su propio bien el tratamiento quirúrgico, ¿no? En cambio, los otros pacientes no hay chance, por ejemplo ellos, ¿no? Los pacientes amputados traumáticos no se le hace la fase preoperatoria porque no hay chance de decirle, mire, nosotros tenemos que iniciar una cirugía porque usted nada. En ellos simplemente entran a sala porque salvaguardan su vida ante la deficiencia que vayan a tener más adelante, ¿ya? Entonces, luego una vez que el periodo ya el periodo que hemos pasado, que es el preoperatorio, ha pasado, tenemos ahora el periodo posoperatorio, ¿no? El posoperatorio va a ser para darle inicio a la etapa preprotésica. Y aquí, ¿cuál va a ser el objetivo? Obtener un muñón, ¿qué? Un muñón consolidado e indoloro. No debe de doler. Entonces nosotros debemos de iniciar la movilización precoz. ¿Con qué? Con movilizaciones pasivas. El paciente no va a hacer nada. Nosotros tenemos que iniciar. Este paciente va a ser un día en el cual tenga un vendaje compresivo, lo más probable que el primer día este vendaje y las gasas estén llenas, estén con secreción serosa o estén cubiertas de sangre, ¿no? Porque es el postquirúrgico. Se les cambia y nuevamente se le coloca el vendaje, tiene que ser con un poco de compresión, porque si no le damos un poco de compresión, este le da chance a que este muñón aumente de volumen, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer una compresión, una ligera compresión para que evitar que este muñón aumente de volumen, ¿ya? Y las movilizaciones pasivas, en el cual el licenciado
inicias las movilizaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las movilizaciones de este muñón? Sería hacerle la extensión, ¿no? La extensión, la flexión, la abducción, nada más. ¿Qué otra cosa le podemos hacer? ¿Cómo se llama? Los masajes, ¿no? Acá, miren, ¿qué más le vamos a indicar? Los masajes suaves, ¿no? Eso va a ir cambiando día por día, día por día. Los masajes suaves con pequeños toqueteos nada más, y luego estimular ¿qué? La sensibilidad. La sensibilidad la vamos a estimular con diferentes texturas, como por ejemplo, ¿no? En el paciente le vamos a colocar las diferentes texturas desde lo más suave, que es un algodón, hasta lo más áspero, que es una lija, por ejemplo. Le vamos a dar, recuerden que recuerdan que les dije, ¿no? Que se seccionan los nervios, ¿no? La parte sensorial. Entonces ahí nosotros nuevamente tenemos que trabajar con estímulos sensoriales para que se estimule esta parte de la sensibilidad que quedó indemne, ¿ya? Tenemos que cuidar qué cosa, los cambios de posición. No se deja en solo una posición, sino tiene que tener los cambios de posición una vez que ya sale de sala. El vendaje tiene que ser un poco compresivo, ¿recuerdan? Y estos primeros días nosotros, ¿qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar frío. ¿Por qué? Porque los primeros días lo más probable es que haya un poco de aumento de volumen, un poco de calor, un poco de color, entonces algo frío para que se vaya disminuyendo, ¿ya? Y conforme vaya pasando los días, vamos a iniciar el plan terapéutico con los ejercicios, ¿no? Y de inicio indicaríamos un ejercicio isométrico, ¿ya? Y recuerden que en el ejercicio isométrico no va a haber desplazamiento de la zona muscular, no va a haber desplazamiento de la articulación, ¿ya? El isométrico será un ejercicio de una contracción mantenida y sostenida, sin desplazamiento muscular ni articulación, ¿ya? Luego iniciaríamos con los ejercicios de propiocepción para evitar lo que es el miembro fantasma, que tenemos que evitar el miembro fantasma, el miembro fantasma. Tenemos que trabajar frente a un espejo, ¿para qué? Para trabajar lo que corresponde al esquema corporal. Ya muchas veces los pacientes que van a decir, siento como si estuviera moviendo mis pies, los dedos de mi pie. Y el paciente tuvo una amputación de pie, por ejemplo, ¿no? Siento como si estuviera moviendo, y él lo siente, ¿no? Se trabaja frente a un espejo para trabajar esto del esquema corporal, ¿ya? Y la propiocepción también. Entonces, la primera fase, ¿qué nos va a llevar? De los primeros 7 a 10 días, los cambios de postura, que es la posición, disminuir el dolor y el reposo, ¿no? Movilizaciones, las movilizaciones pasivas que les comenté, ¿cierto? Movilizaciones pasivas. Los cambios de postura, los cambios de postura no debe de estar en una sola postura, sino debe estar en decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito supino, ¿ya? Y siempre el muñón, recuerden que el muñón debe estar cubierto con un vendaje compresivo, ¿eh? Y este vendaje tiene que ser cambiado 2 a 3 veces al día cuando moje. Miren, ve, acá hay una pequeña secreción serosa, eso se va cambiando el vendaje, ¿ya? Al mismo tiempo que se va cambiando el vendaje, se va haciendo pequeños masajes con toqueteos. Y luego la segunda fase, ya la segunda, terminando la primera semana, ¿no? Continuamos con el vendaje. Este vendaje se va a continuar hasta que el paciente llegue a su prótesis y se cambia el vendaje por un liner. El liner va a sustituir al vendaje, ¿ya? Va a sustituir al vendaje. Entonces, la segunda fase ya con los ejercicios isométricos, ¿ya? Movilizaciones pasivas, luego llegan las activas asistidas y los ejercicios isométricos, ¿ya? Miren, este vendaje tiene, puede ser el vendaje en tipo espiga, ¿ya? El tipo espiga, ¿no? En el cual se inicia aquí, en la punta, sobre el nivel de la amputación, y de ahí se baja al muñón y se va por la parte de atrás, y ahí empieza a cruzarse, ¿no? Se cruza y se cruza, y ese cruzamiento va a ser
como una espiga, ¿no? Va a formar como una espiga, hasta el nivel de la cintura pélvica, ¿no es cierto? Y esto tiene que tener una firmeza, porque si nosotros, generalmente es el error más común, ¿no? La falta de firmeza, porque si le dejamos, no hacemos un poco de tracción, este muñón a veces aumenta de volumen, le da chance de que aumente de volumen, ¿ya? Entonces no prolongar tampoco, no prolongar el vendaje es el error más común. Dicen, no, ya está, todo el día estuvo con el vendaje, mejor lo saco y dejo que descanse el muñón. No, tiene que estar todo el día con su vendaje, ¿ya? Dar vueltas circulares también es otro error. No se da vueltas circular, sino se da en forma de espiga, porque si lo doy circular, el muñón queda abierto, ¿no? Y tiene que tener, recuerden, la forma cónica, ¿ven? Con este cruzamiento, con esa técnica de espiga, queda la forma cónica del muñón. Ahora los ejercicios, la movilización pasiva a través de la amplitud completa. ¿Para qué? ¿Para qué se da eso? Para poder evitar, ¿no?, el desprendimiento, para mantener el rango y evitar qué cosa, las adherencias, las contracciones, las retracciones, ¿ya? Mejorar la circulación, ¿ya? Mejorar la circulación sanguínea, los desechos. Entonces, les decimos a los pacientes que hagan las movilizaciones. Primero empiezan con el licenciado en movilizaciones pasivas, completando el rango articular, ¿no? La extensión, la flexión, la extensión, la flexión, luego los ejercicios isométricos, ¿no?, con la indicación, las pausas del licenciado. Luego vendrán ya los ejercicios isotónicos con un poco más de carga, pero eso es conforme vaya pasando las etapas. Acá, por ejemplo, la tercera fase, que es la tercera semana, ya empiezan los ejercicios activos, ¿no? Siempre y cuando aquí en el muñón ya la cicatrización ya esté cerrada, no haya ninguna secreción, ¿no?, serosa ni menos hemática de la cicatriz. Tiene que haber cerrado la cicatriz, ¿ya? Entonces ahí empiezan con qué, con los ejercicios. Si ese paciente ha sido una amputación de miembro superior derecho sobre rodilla, ¿no? Acá, entonces aquí tenemos que hacer los ejercicios de elongación de los músculos, ¿no? Del psoas, del ilíaco, de los isquiotibiales, ¿ya? Entonces le vamos a indicar de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y podemos empezar a darle rutinas de 1, 2 o 3 veces al día, de unas pequeñas series, ¿no? De 5 a 10 a 15 ejercicios, y intercalado con ellos los ejercicios respiratorios, ¿ya? Ahora, la cuarta fase, ya empezando ya el segundo mes, el paciente le mandamos a confeccionar un pilón, ¿no? ¿Qué vendría a ser el pilón? Es un preprotésico que está hecho de yeso, y esto lo usarán los pacientes que tienen una amputación transfemoral, ¿no es cierto? Una amputación transfemoral. Miren, este es el pilón y está hecho de yeso, y es acá donde va a entrar el muñón, ¿correcto? Luego viene la quinta fase, que es al mes y medio, ¿no? Los ejercicios ya con resistencia, para trabajar aquí los aductores de cadera, ya aquí están haciendo ejercicios ya con las poleas, con poco peso, y luego la carga se va subiendo a demanda del paciente, lo que él empiece a tolerar. Luego le indicamos las prótesis provisionales, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que el paciente permanezca de pie y que logre la transferencia, ¿no?, del peso de un hemicuerpo al otro hemicuerpo, ¿no? Y transfiere el peso a la prótesis con la descarga, ¿ya? Utilizará para que el muñón pueda ver si puede manejar o no la prótesis, ¿no? Y si este muñón se adapta a la prótesis, ¿cómo realiza el patrón de marcha? El patrón de marcha va a ser al inicio con el pilón, y va a ser esta a través de una, ¿cómo se llama?, de una barra en paralelas, es decir, que el paciente se va a coger de la barra para poder hacer la descarga y la transferencia del peso de un lado, de mi cuerpo, hacia el otro de mi cuerpo.
¿ya? El objetivo es saber que el paciente aprenda a colocarse su prótesis, que él mismo aprenda a colocarse la prótesis, a ponerse de pie, ¿no? A sentarse, pararse nuevamente, a subir las escaleras, a manejar las caídas, porque ellos al inicio van a tener, como recién están empezando, es como si recién empezaran a caminar, ¿no? Van a sufrir caídas, entonces en esas caídas el paciente tiene que saber caer. Entonces, aquí miren, por ejemplo, está, ¿no? La bipedestación precoz, nuestro objetivo. Y estas acá se llaman barra en paralelas, ¿ya? Estas barras en paralelas. Entonces, estos pacientes, ven, aquí está con su pilón y con su banda pélvica, y aquí está cogiéndose las barras en paralelas para poder hacer la transferencia, ¿no? De un lado para el otro lado. Entonces, luego llegó el periodo protésico. Entonces, el periodo protésico ya va a ser el periodo permanente. Ya la transición debe ser ya progresiva. El retraso a que nosotros le indiquemos la prótesis al paciente puede llevar ya a que el paciente tenga patrones indeseables, ¿no? Como una postura viciosa, que por ejemplo, ¿no? Si tiene una amputación de pie, esté claudicando, y al claudicar recuerden que me va a cambiar el esquema corporal, ¿no? Voy a tener una postura escoliótica, o depende si es en inferior, ¿no? Si es superior voy a tener una postura sifótica o sifoescoliótica para poder compensar, ¿cierto? Entonces, eh, mientras más pronto nosotros le indiquemos la prótesis y el paciente trabaje, mejor esquema corporal va a tener, y vamos a erradicar los patrones indeseables que tengan los pacientes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el periodo protésico, no? Vendría a ser el reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar, ¿no? Un instrumento diseñado y colocado para poder mejorar la función de un órgano o para sustituirlo, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su función? La función va a ser restaurar la funcionalidad perdida, si es que ha sido una amputación adquirida, ¿no? Eh, Restaurar la funcionalidad perdida a causa de esta amputación, pues, ¿no? Recuperar la imagen corporal, ¿no? De que tenía el paciente antes de la cirugía, y la restauración parcial del centro de gravedad. Recuerdan que cambia, pues, el centro de gravedad, es por eso que causa esas posturas viciosas, esas posturas indeseadas, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser la prótesis, la ortesis? La ortesis viene a ser cualquier dispositivo aplicado externamente, ¿no? Que se utiliza para poder modificar las características estructurales o funcionales, ¿no? Y la prótesis es el aparato externo usado para poder reemplazar total o parcialmente un miembro ausente, ¿no? O si tiene alguna deficiencia. Entonces, nosotros a quienes les indicamos. Existen dos elementos de importancia para la aplicación de la prótesis. Tenemos que tener, como ya les mencioné, un buen muñón y las condiciones que el paciente, tiene que tener condiciones el paciente, pues, ¿no? Uno que acepte la prótesis, otro que se comprometa al tratamiento, ¿no? Al entrenamiento para poder usar esta prótesis. El paciente no va a querer, ya, quiero la prótesis, quiero mi prótesis, pero si no trabaja para poder ser protesizado, no podemos indicarle la prótesis, ¿no? Deben valorarse atentamente el estado psíquico del paciente y la motivación que él tiene, ¿no? Que si él no está motivado en respetar la estructura del tratamiento, entonces el paciente no va a poder ser protesizado. Pero si el paciente respeta la indicación del médico, si el paciente respeta la indicación del médico y se compromete a seguir el programa que le indica, entonces este paciente se va a adherir al tratamiento y va a poder ser rehabilitado. Y va a poder ser protesizado, que es nuestro objetivo con este paciente, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones puede tener el muñón? Las complicaciones, ¿no? Puede infectarse la orilla operatoria y el paciente puede nuevamente entrar a sala. Puede tener necrosis de la piel,
puede continuar con la sensación de miembro fantasma, ¿no? La edad, recuerde, mientras más adulto o mayor sea el paciente, mayor dificultad va a tener para poder adherirse al tratamiento o tal vez para la prótesis o una buena elección de prótesis, ¿no? Los neuromas, que es muy común en estos pacientes, generalmente entran a salvo los neuromas porque no aguantan el dolor, ¿no? Imagínense, tienes neuromas, ¿cómo vamos a poder tocar? ¿Cómo el paciente va a poder? Porque recuerden que estos son solo con tocarlo, estar en contacto con alguna superficie, el paciente ya desencadena el dolor, ¿no? Entonces, a veces los pacientes entran nuevamente a sala o hacen un tratamiento para que puedan calmar estos dolores, ¿no? Entonces, ¿en quiénes no indicaría las prótesis, no? En aquellos que hay una amputación transfemoral bilateral de origen vascular, ¿ya? Vascular. ¿Por qué? Porque esa va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo el nivel. Generalmente los pacientes que tienen de origen vascular se ha visto de cuando empieza en un T1 o un T2, sube hasta sube hasta un F, ¿no? F1, F2. En corto tiempo, en un año, 2 años, entonces hemos visto que no tiene muy buen pronóstico en estos pacientes para poder protesizar. Y otro es la edad avanzada, pues, ¿no? Otro es la amputación transfemoral con una flexión irreductible del muñón, ¿no? Superior a 45 grados. Y aquellos que no logran la marcha encontrándose ya en la fase preprotésica, ¿no? Aquellos que no logran ponerse en bipedestación o aquellos que tienen miedo, pues, ¿no? De realizar la marcha porque se vayan a caer. Entonces, en estos pacientes tampoco les podemos indicar hasta que no haya pasado de esta fase preprotésica. Entonces, la clasificación vamos a ver de acuerdo al nivel que se ha hecho la amputación, ¿no? Ya sea en miembro superior o en miembro inferior. Si es en miembro superior, vamos a ver los tipos de prótesis que vamos a indicarles a ellos, ¿no? Según el nivel de amputación, según la función y según la fuente de energía. Por ejemplo, según el nivel de amputación es un desarticulado, ¿no? Ya sea de hombro, codo, muñeca, ¿no? Ya sea transradiales, parciales de mano. Según el nivel de amputación, según la función, son pasivas, que todas ellas van a ser las cosméticas, ¿no? Que son, que generalmente no tienen alguna, simplemente son estéticas, ¿ya? No cumplen ninguna función. Y las activas, que esas sí son las funcionales, ¿ya? Y según la fuente de energía que utilizan. Las mecánicas son las convencionales, ¿no? O que son de energía corpórea, que son las mecánicas, las que utilizan generalmente los pacientes. O las mioeléctricas o de energía extracorpórea, y las híbridas, ¿no? O de energía mixta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paciente, un desarticulado de hombro, ¿no? Este paciente desarticulado de hombro, ¿no? Acá tiene el desarticulado de hombro según el nivel de amputación, es un desarticulado de hombro, ¿no? Y según la función, esta no va a ser una pasiva, sino esta va a ser una activa, ¿no? Porque vemos que aquí este nivel distal tiene un gancho de Garfield, y este gancho de Garfield, de acuerdo al movimiento que le haga, va a abrirlo o lo va a cerrar y va a poder coger un papel, va a poder coger algo, ¿no? Hacer al menos la prensión, ¿ya? Y aquí este paciente, a nivel, como les dije, ¿no? Los transhumerales, ¿no? Ahí están los transhumerales o los transradiales, igual, ¿no? Acá vemos según el nivel de amputación, transhumeral, según el nivel de amputación, las transradial, y no son pasivas, ¿no? Acá hay una pasiva, ¿no? Y aquí, bueno, no, esa no es pasiva. Esta, a ver, acá no hay una pasiva. Esta de acá son las activas, ¿no? Las que tienen funcionalidad. Si aquí al extremo distal hubiera una mano, un Garfield, sería una activa. Acá, como hay una manito, esta no se abre ni se cierra, simplemente está de cosmética, sería una pasiva, ¿ya?
Aquí igual las manitos, ¿ven? Según la función, miren, ve, estas son las prótesis pasivas, estas son las cosméticas. Esto de acá les pueden cambiar, ¿no es cierto? Hemos visto en las anteriores que tienen un gancho de Garfield, que son las activas. Acá lo desenrosca y le coloca esta manito, que vendría a ser una pasiva. Aquí, esto es hecho de hule, ¿no? Esto tiene diferentes, y por ejemplo el paciente es de color, va de acuerdo a la piel, ¿no? Piel blanca, una piel terrosa, una piel morena, va a ir de acuerdo a esto. Este es para cada paciente, esta es a medida. Y miren, mientras más va mejorando la ciencia, va cambiando todo. Miren, acá hasta conservan las líneas, ¿no? Las líneas de expresión, ¿ven? Y de acuerdo a los tipos de piel, hasta conservan las uñas, ¿no? ¿Ven? Son las prótesis pasivas, ¿ya? Sirven para que restablezcan su aspecto, al menos su imagen, ¿no? Como ellos son vistos por otras personas. Y aquí las prótesis activas, ¿no? La prótesis de brazo activada por tracción, ¿ya? Estas prótesis llamadas activas por fuerza propia. Esto aquí tienen un arnés, ¿ya? Que se coloca al paciente, aquí dentro va el muñón y por aquí se cruza para la espalda, ¿ya? Y va conectado al otro hombro. Entonces, esta prótesis utiliza, por aquí vemos por dentro, unos cables de comandos que a través del muñón, este muñón ejerce un movimiento y es acá donde va a accionar, ¿ya? Con ayuda del otro hombro. ¿Ven? Así es como va. Se coloca como una mochilita, ¿no? Y es acá donde el muñón ejerce, por ejemplo, quiere coger algo y el muñón hace la contracción del músculo y a través de la contracción del músculo y con el apoyo del lado contralateral, este Garfield va a abrirse o va a cerrar. Tenemos también tenemos la fuente de energía, ¿no? Las mecánicas, ¿ya? O de energía corpórea, que son las activas, que son activadas por la fuerza propia, ¿ya? O tenemos las de fuerza extracorpórea, que vendrían a ser las mioeléctricas. Estas mioeléctricas son denominadas las prótesis activas de fuerza ajena. Acá va a haber un control mioeléctrico. Acá debajo, esas son un poco más evolucionadas, ¿ya? Acá va a haber un control mioeléctrico que utiliza potenciales eléctricos, ¿ya? Esos potenciales eléctricos va a estar en contacto con la superficie aquí de la piel. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá está el muñón. Este control va a estar en contacto con la superficie de la piel y cuando exista una contracción, este lo va a hacer. Esto lo va a hacer. Simplemente con la contracción, él va a dar la respuesta. En el otro tenía que levantar como una palanca, levantar el muñón para que ¿cómo se llama? La prótesis pueda levantarse, ¿ya? El otro era con la ayuda del lado contralateral, ¿no? Esta no. Y luego tenemos otra prótesis que es la híbrida, ¿no? O de energía mixta, que aquí fusionan los dos, tanto la energía propia como la energía ajena. Acá hay la combinación de ambas, ¿ya? Tanto de la fuerza corpórea y la fuerza extracorpórea. Y estos generalmente lo utilizan los pacientes que tienen una amputación transhumeral. Esta es la combinación de ambas. En cuanto a los componentes de la prótesis, ya hemos mencionado los que son en miembros inferiores, ¿no? Aquí va a ser lo mismo, miren, ¿ve? Aquí está el encaje, ¿no? Los elementos de suspensión. Este es el arnés en forma en 8 que va. Por ejemplo, este es para una paciente que tiene una desarticulada de hombro, ¿no? Entonces aquí está su arnés, aquí está el encaje donde va a ir el muñoncito, ¿no? Donde va a ir el muñoncito y la articulación a nivel de la amputación. Entonces aquí puede tener un Garfield o una mano cosmética o una mano mioeléctrica. Esto va a ir cambiando, se desenrosca y se enrosca, ¿no?
aquí de miembro inferior, este es el liner que les dije, este es el liner que va a ir en contacto, ¿no?, con el socket. Anteriormente el paciente se tenía que poner un vendaje. Luego, cuando ya pasa a la prótesis, ya no va el vendaje. ¿Qué es lo que va? Va un liner. El liner va a estar en contacto con el socket. Entonces, los tipos de prótesis de miembro inferior según el nivel de amputación, ¿no? Según el nivel que ya hemos visto de acuerdo a la clasificación, que puede ser una hemipelvectomía, ¿no? Prótesis por arriba de rodilla, que es un AK, si es por debajo, un BK, para desarticulados de cadera, rodilla, tobillo, o amputaciones parciales del pie. Según el nivel de la amputación va a ir el tipo de prótesis. Según el material constitutivo, ya sea convencional o las modulares, ¿no? Según sean las características estructurales, una endoprótesis o una exoprótesis, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos para las situaciones las transfemorales, ¿no? Vemos que es más alta y acá, mira, hay una articulación de rodilla, ¿no? La rodilla puede ser una monocéntrica o una policéntrica de acuerdo a la actividad que vaya a hacer el paciente. Estas transfibiales va a ser, miren, debajo de rodilla, ¿ven? Debajo de rodilla. Y aquí en los pies, ¿no? La amputación parcial de pie, este es un pie Sach, ¿no? Que va a ser como un pie cosmético, lo cual no disocia el movimiento, simplemente este va con el calzado y hace todo el apoyo plantar. Y esto, miren, ve, aquí va, este es un OTP, un ortético, en el cual va el paciente a colocarse para poder hacer la marcha. Acá habrá una discrepancia de un centímetro, pues, ¿no? Entonces, con esto ya se compensa y aquí van los botines, ¿no? Aquí van los botines y aquí es donde ya se compensa para poder realizar la marcha. Entonces, los componentes, como ya hemos mencionado, ¿no? El componente de la prótesis, ¿qué es lo que lleva? Un encaje, o el socket o cuenca, el encaje, elemento de suspensión, ya sea la banda pélvica, ya sea la válvula de succión, momento que entra el muñón a la prótesis, tiene una válvula que jala todo el aire, ¿no? Succiona, y por eso que el muñón se adhiere al liner y el liner se adhiere al socket, ¿ya? Para que no haya nada en vacío y calce exactamente como una media, ¿ya? Calce exactamente. El banda pélvica si es más alta el nivel de amputación, ¿no? Las articulaciones, según el nivel de amputación, si es una articulación de rodilla, una rodilla policéntrica, si es una articulación de pie, un pie policéntrico, pues, ¿no? Los dispositivos terminales, diversos tipos de pie, ya sea articulado o no articulado. Y es acá, miren, el encaje, la rodilla, el sac y el tobillo, ¿no? Tobillo, el pie Sach es un pie estético, ¿ya? No va a tener ninguna disociación de pie. Acá tenemos el pie el multiaxial y el monoaxial, de acuerdo a la actividad que vaya a realizar el paciente. Y aquí tenemos las rodillas de igual manera, ¿no? La rodilla es igual que el pie. Mientras más actividad vaya a hacer el paciente, mejor rodilla va a tener, una policéntrica a una monocéntrica, ¿no? Acá el encaje sí para todos va a ser igual. El encaje y va a ser con cinturón o con balda pélvica, dependiendo el nivel de amputación, ¿no? Va a ser muy diferente una hemipelvectomía a un desarticulado de cadera. Ahora, recuerden que les dije, siempre la terapia física lo vamos a complementar con la terapia ocupacional. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a requerir o cuál va a ser nuestro objetivo con esos pacientes? Uno, la independencia, ¿no? Y reinsertarlos a la sociedad, tanto en la parte laboral como en su vida diaria, ¿no? Porque realmente ellos hacen referencia al inicio, ¿no? Que van a ser dependientes, que van a depender tanto económicamente como en la parte motora. Porque recuerden que al inicio viene el periodo de negación de esos pacientes. Entonces, con ellos se va trabajando, por eso que se trabaja con psicología, con la asistenta, ¿no? Entonces, conforme ellos vayan integrando
la terapia se van a ir dando cuenta que esto no es así, ¿no? Se van a ir dando cuenta que ellos poco a poco, con la terapia física ya, con la terapia ocupacional, que es ahí donde van a ganar ya, van a ganar la experiencia, cuando salgan ya de alta, van a ver que ellos no van a ser dependientes, que se van a introducir dentro de la sociedad, como en sus actividades diarias, como en la parte laboral, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Los pacientes aquí en terapia ocupacional, en la parte preprotésica, está trabajando, recuerden que le dije, tienen que trabajar la parte de propiocepción, el equilibrio. Es muy difícil ponerse aquí de pie unipodal, ¿no? Ya no hay una bipedestación, no es no es cuando se paran nosotros usualmente, ¿no? Está haciendo una bipedestación. Acá no podemos hacer bipedestación porque es unipodal. Entonces, él, para que se pare en un solo pie, tiene que haber trabajado el equilibrio, ya tiene que haber trabajado la propiocepción y el equilibrio, ¿ya? Y logran, una vez que ya han logrado esto, ya están listos para la prótesis y logran ponerse de pie y mantener su equilibrio en, en unipodal. Aquí, ¿ve? En la parte preprotésica los pacientes están con su pilón y haciendo con un punto de apoyo con su miembro inferior izquierdo y con su pilón miembro inferior derecho. Y realizan su marcha, ¿no? Y aquí la licenciada está corrigiendo las posturas, posturas antálgicas que ellos suelen tener cuando realizan la marcha. Entonces, aquí en esa etapa es donde se viene a corregir todo esto, ¿ya? Aquí está haciendo el fortalecimiento, pues, ¿no? No solo es del pilón, sino todo, ¿no? Fortalecimiento, el esquema corporal, la reeducación postural que tiene el paciente, que debe de tener el paciente. Y llegamos aquí a la parte protésica, pues, ¿no? Es acá donde ya el paciente pasó toda la experiencia, la parte preprotésica, y ya luego llega a calzarse su prótesis. Y aquí entra a la etapa de la prótesis, ya la fase protésica. Es aquí donde el paciente ya practicó y ya luego tiene las prótesis y va a realizar sus actividades de una manera ya más autónoma, ¿no? Ya con la seguridad que ha ganado en la fase preprotésica, ¿no? Y recuerden que el paciente, el niño que nace con una deficiencia, ¿no? Musculoesquelética, este paciente debe desde pequeño ser indicado, ¿no? Debe de una prótesis, ¿ya? ¿Para qué? Para que vaya creciendo con este esquema corporal, ¿ya? Con su esquema corporal. Dado que si mientras más tarde se indica la prótesis en niños, pierden el esquema corporal, ¿no? Se adaptan muy bien, ¿no? Hemos visto en películas, ¿no? De, por ejemplo, este pintor que no tenía manos o brazos y llegó a ser un buen pintor, pues con los pies pintaba, ¿no? Otro que no tenía manos y comía con los piecitos, llegaba la cucharita a la boca. Entonces ellos se adaptan, ¿no? Cuando nacen con esta deficiencia muscular, ellos se adaptan a este entorno. Pero es mejor cuando nosotros le indicamos la prótesis porque ya tienen su esquema corporal, tienen el esquema corporal, reconocen, ¿no? Pueden desarrollar todas las habilidades. Como vemos acá, esta niñita es una niña, está desarrollando la habilidad todavía en gimnasia, ¿no? Atleta. Y también, bueno, los deportes, ¿no? ¿Cuántos deportistas, por ejemplo, esta niña debe ser una deficiencia esquelética, ¿no? Congénita, pero hay aquellos jovencitos que no han desaprovechado esta patología que en el camino se les presentó, una amputación, y son buenos atletas, ¿no? Buenos atletas. Y luego llega la etapa de la rehabilitación profesional. Aquí en la rehabilitación profesional nosotros tenemos que conseguir el reintegro laboral o la reubicación laboral. Dado, miren, por ejemplo, si es un soldadito en la cual ellos estaban, el soldadito era operativo, luego de la amputación del miembro inferior derecho, ya no va a realizar la misma actividad que lo hacía antes, ¿no? Este paciente tiene que ser reubicado, dado de que
tiene musculatura remanente, el área cognitiva la tiene conservada, entonces se tiene que aprovechar la musculatura remanente y no ha habido deterioro cognitivo. Entonces se tiene que aprovechar todas las demás habilidades que tiene el paciente, ¿ya? Y acá, como les comentaba, pues, ¿no? Los pacientes que nacen con deficiencia congénita o aquellas que han sido adquiridas, no desaprovechan, no dejan de pasar su oportunidad, ¿no? Y como hemos visto en los panamericanos, que los pacientes han llegado a tener muy buenos puestos, ¿no? En estos deportes, no dejarse vencer por las patologías o lo que la vida les pone, pues, en el chicos, alguna miran como este atleta, ¿no? Él tiene una deficiencia, ¿no? Motora, pero eso no lo llevó a que sea uno de los mejores, ¿no? En este atletismo. Pero si tiene alguna deficiencia en la parte mental, esa es otra cosa, pues, ¿no? Por lo que hizo. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? Laita. Doctora, buenas tardes. Yo tenía una duda con respecto a que si era lo mismo el liner con el pilón de yeso, ¿mismo o? Ah, ya, no. No, el liner es como una media y el pilón, a ver, vamos a ver dónde está el pilón. Y el pilón es lo que se confecciona de yeso, ¿se acuerdan? El pilón es de yeso y el liner es la media que va a ir dentro del socket. Es diferente el pilón del liner. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira, Laisa, este de acá es el liner. Este es el liner, como una media que va adherida al muñón, y este liner va a encajar en el socket, ¿ya? Y el socket es esto de acá. Y el socket es esto de acá. Este de acá es el socket, el encaje, ¿ya? Y aquí dentro va a ir el muñón con liner. Ya, doctora. Ya. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Uy, la lista, ¿verdad? Ya, bueno, si no hay preguntas, contestan presente y luego damos por terminado, ¿sí? A ver, Avia, Eric, Eric, ¿no? No. Aldea, Shirley Aldea, Presente, doctora. correcto. Álvarez, Marco Álvarez, Presente, doctora. Estefano Andrés Cruzado, Presente, doctora. Presente. Richard Anicama, Presente, doctora. Marilyn Apaco, Marilyn. ¿Quién es? Eric. Ya, Eric está, ¿no? Marilyn, ¿no está? Avia. Sí, Eric, ya sé, Avia presente. No está, ¿no? Marilyn. Arteaga, Wesley. Presente, doctora. Arteaga. Wesley. Ya, presente. Barrutia, Nicolás. Ya, Bastidas. Presente, doctora. Bastidas, presente, doctora. Basalar. ¿Me escuchó? Ya, Basalar. Presente, doctora. Sí. Bastida, Barrutia, Basalar también, ¿no? Ya, Bazán, Helen.
Bastida presente. Sí, 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 Bastida sí. Marilyn Aparco es la que no está presente hasta ahora. Bazán, Helen. Bazán. Bazán. Tampoco. Ya. Christopher Breña. Bazán tampoco. Christopher. Presente, doctora. Presente. Ya. Briceño Fuentes. Presente, presente. Briceño Fuentes. Aquí presente. Omar Burgos. Presente, doctora. Ya. Cabanillas, Caballero. Cabanillas. Tampoco. Cacho de la Cruz. Calderón. Presente, doctora. Calderón. Alicia. Presente, doctora. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Calcín. Camones. Calfani. Calcín presente, doctora. Calcín, ya. Camones. No está. Presente, doctora. Presente. Ya. Cerdeña. Presente, Chávez. doctora. Chávez, Cerdeña. presente, doctora. Cerdeña también. Chipana. Ya. Chipana. Conilla. Ya. Conilla. Cruz Alberto. Conilla. Cruz Alberto. Ya. Concillo. Conilla dice. Cruz Alberto no está, ¿no? Cruz Alberto. Wow. Dávila. Dávila Coyo. Presente, doctora. No. Dávila Trinidad Denise. Presente, De los doctora. Ríos Figueroa. Presente, De doctora. los Ríos Figueroa. Díaz Yo, López. presente. Durán Pinedo. Presente, doctora Durán. Ya. Flores. Yaranga Fiorella. Gómez Carrasco. Presente, doctora. Ya, Gómez Carrasco. ¿Quién, disculpe? Gómez Carrasco, ya. Presente, doctora. Ya. Grande Ramírez Ana. Presente, doctora. Guzmán Chávez. Presente, doctora. Guzmán Gutiérrez. Presente, doctora. Honores Díaz Norla. Guamán Santos. Doctora, ¿me llamó? Presente, doctora. Doctora, Norla, Honores. sí, ya te vi ahí. Sí, Norla, sí, ya te vi ahí. Rubén Sí, Guamán. internet. Sí, presente, Internet doctora. tampoco. Rubén Guamán. Ya, está bien, Norla. Guaroto Robles. ¿No? Infante. Presente, Janampa. doctora. Presente, doctor Infante. Janampa presente, doctora. Ya. Janampa de Infante. Guaroto sí no hay Guaroto, ¿no? No hay Guaroto. Janampa Martínez. Oh, Dios mío, ¿cuántos son? Janampa. Presente, doctora. No. Jaramillo Gutiérrez. Presente, doctora. Jaramillo. Ya. Jiménez Ranilla. Presente, Nada. Laguna Tolentino. ¿Quién es presente? María, ¿no? Jiménez. Laguna, Laime. Ya. Presente, doctora. Ya. Jiménez Julián. Presente, Jiménez doctora. Julián. Ya, Honores. No, Honores, sí te vi. Jiménez Julián, sí estaba, ¿no? Presente. López. Ya. Presente, López, doctora. López presente. ya. López Andía. López Chávez. López Chávez. Mallea. Becky. Presente, doctora. López Chávez no está. Manrique. Becky, ¿no? Sí está Becky. Manrique Gamarra. Manrique ya está. Martín Torres. Rivera Saucedo. Presente, doctora. ¿Quién es? Gabriela, ya está. Y Martín Torres. Cabanillas, a ver, Cabanillas, ¿dónde está Cabanillas? Martín Torres.
Presente, Ah, ya, doctora. Cabanillas. Torres. Ya, Torres presente, doctora. ya, listo. Cabanillas ya está. Torres también. Martín Torres, ¿no? Martínez Palomino, Marjorie, Mateo Lozano. Martínez Marjorie ya presente, está. doctora. Mateo Lozano. Presente. Ya. Mauricio Fernández Kimberly. Presente. Medina David. Medina David, ya. Melgarejo. Temoche Porras. Nada. Medina David, no está. Marco Melgarejo. Presente. Melgarejo presente. Ya, Melgarejo. ¿Y Medina David? Presente, doctora. No. ¿Sí? Ya. Temoche Porras, no. Miranda, Lorena Miranda, Presente, Moreno doctora. Cuya, ya. Moreno Cuya, Murillo Estrada, Moreno, sí. Presente. Murillo, ya. Núñez Palomino, Núñez, ya. Otero, Doctora Ojeda, Murillo presente, por favor, perdone. Murillo, ya. Nicón, presente. Otero, Ojeda, Presente. ya. Otero, ya. Ojeda, ya. Oviedo Mendoza, Presente, doctora. ya. Patiño, Pacti, Presente, doctora. Peña, Presente Patiño, doctora. Peña presente, doctora. Peña, Peralta, Jaramillo, Peralta presente, Jaramillo, doctora. Jaramillo, doctora. ya. Picoy, Romero, Presente, Picoy doctora. también. Pinto, ya. Pinto, Paul, Presente, doctora. Poli presente, doctora. ya. Ponce, los dos Ponces, Ponce, Ponce Soto, ya. Y Ponce Amaretti, ¿no? Doctora, el Segarra alumno Yáñez, Guaroto sí está presente. Guaroto sí está presente, doctora. Ha escrito en el chat. Guaroto, sí. Juan Carlos, ya. Guaroto, ya, que está. A ver, ¿dónde me quedé? En Segarra Yáñez. Ya, muy bien, Guaroto. Segarra Yáñez, Presente, doctora. no está, ¿no? Pues ya sí está. Presente. Prado Lima, Presente. ya. Doctora, presente, Prado. Muy bien. Prado, ya. Prado, Quesada, presente. Quispe. Prado, ya, muy bien. Y los Quispe, Quesada. Quispe Escalante, Quispe Escalante, ya. Ramírez, Leta, Segarra, Ramírez presente, doctora. ya. Zabaleta, Quispe falta, ¿no? Reate, Doctora, sí. mi internet está Presente. fallando. Soy Segarra. ¿Me apuntó? ¿Cuál es tu apellido? Segarra Yáñez. Apellido. Segarra, sí, Segarra. sí te escucho. Ah, ya. Gracias, doctora. Sí, años mayor. Ya. Reti, Retegui presente, doctora. Maceo, Presente, Rete. Rodríguez Díaz, ya. Rodríguez Díaz, Rodríguez Guillén, Presente. ¿no? ¿Cuál de los dos? Aida, ya. Díaz, ¿no? Guillén, Romero. Vaya, ok. Yalín Rodríguez. Ya. Fernando Rodríguez, ¿no? Ya. Rojas, Zárate. Rojas, presente. Rojas, Zárate. Ya. Zárate. Presente, doctora, Zárate. Zárate también. Ya. Roldán, Romero, Roncal. Presente, Roldán. Roncal presente, doctora. Presente, Romero. Roncal presente. Ya. Y Romero. Roldán, presente, doctora. Ya, Roncal listo. presente. El otro Presente, Roncal Romero. Presente, Roncal Romero. Ya. Rosado, Wong. Ya. Presente, Juan, Rosado, doctora. Presente, doctora. Wong y Rosado.
Ya. Ruiz, Sáenz, Salas. Presente, doctora. Presente Ruiz, Sáenz doctora. presente, doctora. Ya. Ruiz, Sáenz presente. Ruiz, Sáenz, ya. Salas, Salinas. Ya. Salas Sáenz también. presente. Salas, Salinas, Sánchez. Ya. Ya. Salinas, Sánchez. Sánchez presente.